Girando la Rueda, tu podcast favorito de tecnología, con Rodrigo Jiménez, una producción de Grupo Girán. Hola a todos, querido público, buenas tardes. Nuevamente saludándolos, muy contentos de que nos acompañen. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una gran sorpresa con ustedes. Nos acompaña la doctora Julieta Fierro. Pues bueno, nada más y nada menos que la doctora Fierro, una gran persona de una eminencia reconocida. La doctora Julieta Fierro Gozman es originaria de la Ciudad de México, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ella estudió física y astrofísica. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, así como profesora de la Facultad de Ciencias. La doctora Julieta Fierro ha escrito más de 40 libros, ¿sí? Tiene doctorados, reconocimientos, estudios, y bueno, es una persona muy solicitada y muy reconocida en el mundo científico y en el medio. Doctora, pues le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. No, pues el gusto es mío, muchísimas gracias. Pues encantado de que esté usted por aquí. Doctora, pues si quiere comencemos. La verdad es que hay tanto que platicar con usted y que aprender y tanto que preguntarle que, bueno, creo que el tiempo va a ser poco, pero bueno, iremos avanzando poco a poquito, ¿no? Fíjese que lo primero que yo le quisiera preguntar, y bueno, quizás así es, ya estamos entrando así como que a quemarropa. Hace unas semanas vi una nota suya en donde usted hablaba de que en Marte dentro de 300 años va a ser posible la vida en ese planeta. Entonces, pues yo le quería preguntar, porque se ha hablado tanto de Marte y tanto del viaje y lo que está haciendo actualmente, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo ve todo el tema de viajar a Marte? ¿No? El tema de la ética, por ejemplo, porque bueno, hay quienes me dicen, oye, si no podemos con la Tierra, vamos a ir a replicar nuestro modelo de vida a otro planeta. ¿Cómo la ve, doctora? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, podría ya haber vida en Marte localmente. Y por eso ahora, pues, estas sondas que han ido y los rovers, pues, han ido totalmente esterilizados, porque podría haber alguna forma de vida. En el desierto de Atacama, por ejemplo, en Chile, debajo de la arena hay seres vivientes. Marte tiene un mar subterráneo debajo del Polo Sur, más salobre, ahí podría haber algún tipo de vida. Así es que podría ya haber vida en Marte. Ahora, se quiere mandar personas a Marte. Y bueno, esto va a tardar varios años, por eso antes se va a experimentar con la Luna. Está mucho más cerca. El trayecto es de días en lugar de meses para ir a Marte. Además, Marte y la Tierra están cerca uno del otro cada 2 años. Uh-huh. De ir una misión tendría que esperar 2 años para regresar. Y esto implicaría pues tener toda una infraestructura enorme en Marte para mantener la vida y sobre todo tener plataformas de lanzamiento para regresar. En fin, la logística es complicada. Uh-huh. Ahora, por supuesto que hay planes de ir y vivir en Marte. Y para esto habría que terraformar a Marte, es decir, transformarlo en un sitio habitable. Y para esto sí, pues nos tomaría varios siglos. Habría que cambiar la atmósfera, habría que traer agua, probablemente de cometas, desviar los cometas para que colisionaran con Marte, tener invernaderos para producir oxígeno que servía no solo para alimentar a las personas, sino combustible para poder regresar. En fin, hay que hacer toda una infraestructura importante. Y por eso se piensa experimentar primero en la Luna. Uh-huh. Y la idea es esa. Ahora, ¿por qué hacemos eso los humanos? Pues somos exploradores de toda la vida. O sea, nos emocionan las aventuras. Pues hemos ido a lugares insospechados en la Tierra. Pues todavía hay muchas cavernas por explorar. Las profundidades submarinas también en muchos sitios no están exploradas.
Así es que la exploración de la Tierra continúa. Fíjese que el otro día veía hay una película que estaba viendo en Netflix, y discúlpeme, no recuerdo cómo se llama, pero justamente trata de que llega el hombre a Marte, llega un grupo de científicos que empiezan a hacer un proceso de investigación, buscan agua, y están avanzando, ¿no? Y bueno, y todo lo que van sufriendo y todo lo que tienen que ir, todos los retos que tienen que ir cubriendo, ¿no? Pero luego llega un grupo, ya no son científicos, sino una empresa privada que ya tiene fines lucrativos para, pues, buscan ellos sacar un beneficio como tal. Y es ese choque justamente en donde por un lado está el equipo científico tratando de encontrar agua y tratando de hacer investigación y tratando de conocer, y por otro lado está el otro equipo que tiene todas las capacidades económicas, el apoyo y el soporte, pero con fines lucrativos, ¿no? Y se brincan todas las reglas, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustó mucho esa película. La verdad es que siempre me han llamado mucho la atención ese tipo de películas, que yo las considero como ciencia ficción aún, pero como que sí el mensaje es claro, ¿no? Ese choque, y ahorita lo comento, por lo que comentaba usted, ¿no? De que el hombre justamente tiene esa sed de ir a explorar, somos exploradores por naturaleza, pero en el proceso de exploración, luego inmediatamente también viene un proceso de, pues no llamamos de destrucción, pero sí también como de afectar el entorno, ¿no? Pues cualquier constructo humano se puede usar para el bien o para el mal, incluso la palabra. Tú en este momento estás utilizando la palabra para reflexionar, para comparar ideas, pero podrías usar la palabra para ofender. Es que los humanos tenemos esta dualidad. Ahora, respecto de poblar otros mundos, etcétera, pues ya se está discutiendo en las Naciones Unidas. En el pasado, cuando empezó la exploración espacial, cuando se empezaron a ir personas a la Luna, las Naciones Unidas declaró que todos los astros son de la humanidad. Bueno, esto fue desafortunado porque ahora que se han descubierto tantos planetas extrasolares que podían tener vida, pues sería lamentable pensar que todo el universo es de nosotros. Okay. Y además, ahora que van a ir varias misiones a la Luna y el recurso, el agua en la Luna es muy escaso. Hay agua de cometas que se enterraron en los casquetes polares que han sobrevivido al calor de la Luna, y hay grietas también donde hay agua. Pero si van astronautas ahí, quieren establecerse, pues es un recurso importantísimo el agua. Así que ahora se está rediscutiendo en las Naciones Unidas de quién es esa agua. Sucede como en los mares de la Tierra. Hay mares internacionales, pero si uno pesca ahí, los peces son de las personas que los pescaron. Es que habría que ver qué se va a decidir para el agua de la Luna. Pues no sé si, perdón, disculpe. Adelante. Sí, no sé si deba ser más o menos similar a lo que al ejemplo de los mares, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría que cualquiera se vaya a la mitad del mar? Bueno, y esto lo digo también por un caso real en Italia, en donde unas personas hicieron una plataforma en medio del mar fuera de los límites de Italia, y los italianos al final con un barco fueron y destruyeron porque no estaban de acuerdo, pero ellos estaban fuera de los límites, ¿no? Y creo que a raíz de ese evento, las Naciones Unidas cambiaron o legislaron para que nadie pudiera hacer una isla artificial en medio del mar, ¿no? Supongo que debiera ser algo parecido. Pues sí, pues vamos a ver qué sucede. Ahorita hay una serie de abogados tratando de ver qué se puede hacer, porque sí va a ser muy importante. Sí, claro. Esto de la minería, lo que dices, o sea, más que traer recursos de Marte, pues la idea es usar los asteroides para hay asteroides metálicos, y si los pudiéramos hacer minería, pues sería, pues a la larga muy barato, porque ya están estos asteroides de metal
no hay que excavar para encontrar. Ajá. Que también pues eso va a ser interesante, ver cómo se legisla esto. Sí, pues eso ayuda también. Qué bueno, doctora. Otra pregunta. En alguna de las entrevistas que yo vi de usted, Ajá. usted hablaba que cuando inició sus estudios, llegó a la universidad y pues era un mundo de hombres, ¿no? Es más, no recuerdo exactamente cómo, pero había un letrero muy enfocado a los hombres y que no consideraba a las mujeres, ¿no? Entonces, pues yo le quería preguntar, ¿cómo ha sido esto para usted, este reto de llegar a la posición en la que usted tiene ahora, en donde se ha tenido que abrir camino, ¿sí? Y ha dejado muy alto la posición de la mujer en el mundo científico en nuestro país? Sí, tienes razón. Cuando yo entré a la universidad, pues apenas empezaban las pastillas anticonceptivas, que fue un gran logro para la humanidad, yo pienso, el siglo pasado. Y finalmente las mujeres pudieron decidir cuántos hijos iban a tener y cuándo. Y esto hizo que muchas de nosotras aspiráramos a ingresar a la universidad. Y efectivamente había carreras donde casi no había mujeres. En ingeniería, por ejemplo, no había. Y cuando nos queríamos sentir bien las chavas de la Facultad de Ciencias, y era la época de las minifaldas, pues nos íbamos a pasear por el patio de ingeniería para que los chavos nos chiflaran. No, bueno, me imagino. Porque en ciencias, pues, en mi generación éramos como 5 mujeres y como 70 hombres. Y pues sí, éramos bien poquitas, pero los muchachos pues iban a ligar a filosofía y letras, y se ligaban a las biólogas y a nosotras nos ignoraban. Así es que pues sí había que levantarse el ánimo de alguna manera. Siempre, nunca hemos sido muy inteligentes los hombres, ¿no? Qué barbaridad. Ah, sí, cómo no. Pero bueno, siempre había algún galán que se aparecía por ahí, lo cual no estaba nada mal. Ajá. Y bueno, no fue difícil. Yo nunca he sentido nada en contra de las mujeres en la universidad ni en el mundo académico en general, salvo en los países árabes. Ajá. Ahí sí, cuando me han invitado, y yo siempre acepto porque digo qué bueno que me invitan y qué bueno que incluyen a las mujeres, pero siempre hay unas ligeras, pues no están acostumbrados los señores árabes a tratar con mujeres, no pueden comer en la misma mesa con ellas, las mujeres no pueden ir a las fiestas, en los autobuses pues no se pueden sentar con los señores, se tienen que ir solitos hasta atrás, y ni hablar de meterse al mar a nadar, ¿no? Eso sí. Entonces sí, pues o ellos piensan que uno está para servirlos sexualmente, aún a esta edad, imagínate qué horror. Entonces sí, pues pero yo de todas maneras voy porque siento que si ya me están invitando es que quieren que vean que hay mujeres que pueden tener unas vidas interesantes y ser científicas. La divulgación de la ciencia, ¿no? Sí. Al final, ¿no? A veces el precio es caro, pero creo que bueno, pues hay que enfrentar todo ese tipo de situaciones y que pues, todos vayamos entendiendo que todo tiene que ir cambiando y tiene que ir evolucionando. Sí. No hay más. Y sí está cambiando. Cuando me dieron el premio Kalinga de la UNESCO, pues es un premio que se da en la parte musulmana de la India. Y no me podían dar el premio a mí, no podían darme ni dinero, ni llevarme a la India pues, como una mujer sola, en fin, no se podía. Ni las fiestas, todas estas, pues no me las podían hacer a mí. Y bueno, fue muy bonito, me dieron el premio en París, en la UNESCO, estuvo muy lindo. Pero ya este siglo hubo una ministra de Educación y ya me invitó a la India y fue maravilloso. Ya fue en primera clase y hoteles divinos, y me hicieron todas estas ceremonias fantásticas que hacen, como la de la vela, que prenden velas, y fui a escuelas, a conferencias, que es lo que me gusta. Conferencias mudas. Yo no hablo todas estas lenguas que hablan en la India, pero pues iba yo a la escuela más pobre que pudieran y bueno, era maravilloso hacer experimentos con los niñitos y bueno, y estaban contentísimos. O sea, usted hacía experimentos con ellos, entonces sí. Hacía algún trabajo con ellos y bueno, pues me imagino que los niños felices.
Sí, hay cosas muy sencillas, quitar el mantel de una mesa y que las cosas no se caigan, o hacer cosas con pelotas, con globos. Bueno, hay cientos de experimentos de ciencia. Y como ya había trabajado con niños sordos en México, pues eso me preparó para esto de poder estar con los niños de la India. Ah, ok. Qué complicado es hablar con la gente de la India. A mí me cuesta un poco de trabajo luego, bueno, obviamente en inglés, entenderlos. No sé por qué razón, creo que es es una zona geográfica en donde la gente habla inglés, todos hablan igual, muy parecido, y bueno, es como que les cuesta mucho trabajo, es distinto, ¿no? Y además es el país donde más angloparlantes hay del mundo. Ajá. Como México, yo me imagino que son donde somos más hispanohablantes, pues a los españoles les debe dar horror tratarlo nosotros, pero somos el país con más hispanohablantes y la India es igual. Al principio cuesta mucho trabajo, sí, entender y también los gestos que hacen movimientos raros con la cabeza y no sabe uno cómo interpretarlos. Otras costumbres, ¿no? Y bueno, y también es un país, es el segundo país más poblado del mundo. Es impresionante la cantidad de gente que hay en la India, ¿no? Es una potencia, ¿no? A mí me costó mucho trabajo la cuestión de la pobreza. La región donde yo estuve es una región muy pobre. Y sí, eso me dolió ver a tanta gente viviendo en la calle, gente con lepra, con poliomielitis, en fin, y hacen un esfuerzo enorme para vacunar. Vacunaban en esa época 100 millones de personas al día y de todas maneras no descansaban a vacunar a todo el mundo. Sí, sí, es muy difícil ahí. ¿Dijo 100 millones de personas al día? Sí, pues de sarampión, de polio, pero si tienen 2.000 millones. Híjole, sí, sí es una cosa impresionante. Pero ya nos estamos desviando un poco, doctora, discúlpeme. No, Entonces, volviendo al tema de la posición de la mujer en la ciencia, usted como punta de lanza, o sea, ¿qué le diría a todas las generaciones que vienen atrás de usted? Pues que se necesitan mujeres científicas, porque los hombres en general han sido los científicos y han resuelto los problemas que a ellos les afectan, con toda la razón. Y no es por mala onda, pero no se les ocurre que nosotras podemos tener problemas no resueltos. Un ejemplo clarísimo es el problema de los cólicos menstruales de las mujeres. Ahora las mujeres tienen menos hijos, así es que menstruan más. En el pasado tenían un hijo tras otro, lo amamantaban y casi no reglaban. En cambio ahora las mujeres sí reglan mucho. Y ya hay muchos problemas de cólicos, de adherencias a causa del reflujo de los líquidos menstruales, hay problemas uterinos muy fuertes. Y pues los señores, pues dicen que las señoras están en sus días, pues cambió la hormona, pero no, es un problema serio que afecta a un porcentaje altísimo de la humanidad. Y yo creo que hasta que no haya más mujeres en la ciencia, eso no se va a resolver. O las pruebas de cáncer de mama van a seguir siendo tan incómodas como lo son. Yo creo que si más mujeres se involucraran en los problemas de las mujeres, se solucionarían y pues todos seríamos más felices finalmente, porque pues si las mujeres estamos contentas, pues nos hace que los hombres también lo estén. Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Pues sí, yo creo que las generaciones tienen que tomar la batuta, las que vienen, y seguir adelante, ¿no? Pero hay un problema serio, déjame decirte cuál es. Ser científico involucra hacer una licenciatura, un doctorado, una instancia postdoctoral, y esto alarga mucho el tiempo de preparación. Y muchas chicas, con toda la razón, quieren tener a sus hijos cuando son jóvenes, porque es mucho trabajo tener un bebé. El bebé no es un robot que se apaga en la noche y duerme toda la noche. Requieren mucha atención los niños. Y muchas chicas, si están haciendo un doctorado y tienen un bebé, o están trabajando fuera de casa y tienen un bebé, pues se sienten muy presionadas, muy estresadas. Y debería ser todo lo contrario, debería ser un momento para disfrutar
atender al bebé y que el bebé pues estuviera más tiempo con su mamá. Entonces yo creo que como las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, pues no estaría mal que pudiéramos tener un año, por ejemplo, a la hora de tener un bebé, para realmente estar con él y que después pudiéramos regresar, ya sea a la fuerza laboral o a la vida académica. Pues es posible. Y yo creo que mientras esto no cambie, pues muchas chicas no van a querer dedicarse a la ciencia porque no, es muy difícil hacer las dos cosas. En México sí se puede, porque hay familias clásicas que siempre apoyan, está la tía, la abuelita, la prima que ayuda con los niños. La mamá, la hermana. Hay trabajadoras domésticas, hay nanas, las nanas son una figura extraordinaria. Y hay guarderías, es decir, las mujeres mexicanas no tienen tantas trabas como mujeres de otros lugares. En Alemania es muy difícil, en Japón, bueno, es una cosa tremenda. O sea, no hay todos estos apoyos. Y las mujeres terminan sacrificando la familia, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues toman la decisión de no tener hijos por dedicarse a la ciencia. Sí, y eso causa pues malestar. Estamos hechos para tener hijos. Si quieres, no 20 cada mamá, pero sí 1 o 2, pues sí. Así es que sí, eso ha sido un problema muy difícil. Un parecito de hijos por ahí, sí, ¿no? Aunque luego los hijos son bien latosos, pero bueno. Bueno, son, y precisamente por eso necesitan dedicación. Eso sí son. Y adolescentes ya me imagino. Exacto. Doctora, y de la divulgación de la ciencia, ¿qué nos podría decir? Sé que usted, bueno, es una gran promotora en ese sentido del tema de divulgación de la ciencia. Y cuando yo platiqué con usted hace unas semanas, fue lo que usted me dijo. Tienes que ayudar al tema de la divulgación de la ciencia y acercarte a la gente que está en la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que sí, o sea, falta mucha divulgación. Pues sí, déjame decirte qué pienso. Primero, hay una nueva iniciativa de la UNESCO, bueno, de hecho ya no es más que una iniciativa, y fundó un instituto de educación para toda la vida. Está en Alemania. Y de lo que se trata es que cada quien aprenda a aprender por gusto algo en la vida. De tal manera que tú te acuerdes que fue placentero aprender. Posteriormente, de lo que se trata es que toda la educación básica tenga la posibilidad de ser híbrida. Es decir, si tú estás tomando una materia y no la entiendes con un maestro, pues que la puedes tomar con otro maestro en otro lugar del mundo. O si estás en una universidad y una materia que te fascinaría tomar, no le importa a tu universidad, pues que la pudieras tomar en otro lado. O tomar cursos en las grandes universidades del mundo, que muchos están en línea. Y la idea es que los adultos tengan acceso a la actualización. Es decir, que porque el conocimiento está cambiando tan rápido que hay que estarse actualizando. Y los adultos un poco mayores que puedan reinventarse, porque hay disciplinas que van a transformarse totalmente. Y los adultos mayores que tengamos acceso a la cultura universal. Y si esto es un derecho humano, quiere decir que la divulgación de la ciencia tiene que jugar un papel importante. Ahora, ¿qué problema tiene la divulgación de la ciencia? A diferencia de la ciencia que se evalúa todo el tiempo, es decir, tus alumnos te evalúan, tus instituciones te evalúan, los árbitros de los artículos, en los congresos te evalúan, el Sistema Nacional de Investigadores te evalúa, es decir, todo el tiempo se evalúa y esto le da muchísima fortaleza. En cambio, la divulgación de la ciencia no, uno dice, ay, lo hice tan bonito que quedó muy bien, pero pues eso no es suficiente. Yo creo que quienes nos dedicamos a la divulgación de la ciencia tenemos que aprender a estar sujetos a evaluación para que tenga calidad. Calidad, ¿no? Lo que estamos transmitiendo sea verídico, correcto, porque si no se evalúa, pues es muy difícil lograr divulgación de calidad. Antes era imposible, todos nos conocíamos. ¿Dónde vas a conocer un árbitro anónimo? Pues todos sabíamos quién era quién.
pero cada vez hay más divulgadores de la ciencia y yo creo que sí podemos empezar a hacer eso. Uh-huh. El otro día estaba viendo una entrevista con las personas que son responsables del observatorio, que están ahí en la sierra, en Pedro Mártir. Exacto, en San Pedro Mártir. Y ellos decían que cada vez que tienen encuentran algo, un acontecimiento, lo comparten con otro grupo de científicos justo para como comparar y cruzar ideas, ¿no? Como que para que los evalúen. Creo que y lo que me decían es que justamente es eso, o sea, para darle sustento al descubrimiento o a los hallazgos que ellos vayan encontrando, ¿no? Se me hizo bien interesante y bueno, y ahorita usted que lo comenta, pues me hace muchísimo más sentido que es importante tener un proceso de revisión y de análisis y de aceptación de las personas con credenciales para poder darle certeza, ¿no?, a las cosas. Sí, además la astronomía es internacional por excelencia. Uh-huh. Y hay tantos instrumentos tan poderosos, tantos satélites, ya hay tal flujo de datos que cada vez más hay minería de datos y personas que trabajan en varios países y colaboran con personas de otros lados. Para la astronomía yo creo que no fue tan terrible esto de la comunicación a distancia porque ya se hacía desde hace mucho tiempo. Ajá. Simplemente por esto del intercambio entre científicos, las discusiones, etc. Y sí, la evaluación es muy importante. Pero esto permite que se fortalezca el conocimiento. Se vale equivocarse en ciencia. Yo sé que esto no se entiende en ocasiones y, por ejemplo, ahora con las vacunas, que si funcionan, que si no funcionan. Bueno, pues así es la ciencia, se equivoca uno, tiene uno que volver a empezar, etcétera. Pero eso le da la fortaleza. No, pues, ¿quién no se equivoca? O sea, yo estoy totalmente convencido de que para poder crecer y avanzar, pues uno tiene que intentar y en el proceso vas a caer, ¿no? Te vas a equivocar y bueno, aprendes y rectificas y lo vuelves a intentar, hasta que logras el objetivo. Si no, pues a la primera, bueno, difícilmente te va a salir, ¿no? Sí, y una cosa interesante es que lo que tú estás diciendo es muy importante, asumir retos difíciles, pues produce mucho placer. Uh-huh. O sea, hacer una trivialidad, bueno, pues es rutina. Y emprender una obra imposible, pues no se puede, siempre uno se pierde a la primera. Pero si tú te pones una meta complicada, este proceso de conquista de la meta produce mucha satisfacción. Y creo que muchas de estas grandes empresas humanas, como las que tú mencionabas, de ir y poblar otro mundo, pues son extraordinarias porque requiere una dedicación y un esfuerzo mayúsculo. Sí. El otro día escuchaba que en el caso de Tesla, que bueno, pues traen toda esta iniciativa de ir a Marte, pues están constantemente intentando los cohetes que despegan y aterrizan. Y les han fallado muchísimas veces. Han fracasado muchas veces en el intento, pero lo siguen intentando. Y es la manera. Y creo que les va a salir. ¿Por qué? Porque lo siguen intentando. Entonces, pues si no, no hay otra manera. ¿Cómo? ¿No? Y así fue al principio con los cohetes primeros del mundo. O sea, y con viaje a la luna hubo una cantidad enorme de fracasos. Uh-huh. Sí. Doctora, nos hace una pregunta. Ligia Vélez nos hace una pregunta en relación a la parte de divulgación. ¿Dónde se puede tomar capacitación formal? En la Universidad de Guadalajara hay un posgrado en divulgación de la ciencia, en la UNAM hay otro, y en varios países del mundo, en Inglaterra, en España, hay posgrados en divulgación de la ciencia. Ah, ok. Perfecto. Doctor, otra pregunta más. ¿Cuáles son los retos de la ciencia hacia adelante? Pues todos. Porque la ciencia sabe que ignoramos casi todo. O sea, entre más aprendemos, más somos conscientes de que nos falta entender y estudiar y saber.
Bueno, yo creo que en este momento un gran reto de la ciencia es esta cuestión del cambio de clima en la Tierra. Uh-huh. Como sabes, la Tierra tiene una atmósfera que es como un invernadero. Llega la luz del sol y no puede salir si hay mucho CO2 o metano en la atmósfera, es decir, flatulencias de las vacas y nuestras. Y una manera de enfriar la atmósfera pues será de manera natural. Cuando hay muchos volcanes, las cenizas se dispersan y baja la temperatura de la Tierra. Entonces, bueno, ahorita la cosa es cómo vamos a hacer para evitar que siga el calentamiento global. Tiene consecuencias terribles. Va a subir el nivel del mar, muchas costas van a estar inundadas, los desiertos van a crecer, va a haber menos huracanes, pero van a ser mucho más poderosos, más destructivos. Cuestiones como el granizo, van a crecer las pelotas de granizo enormes, porque si tienes más calor en la atmósfera, la humedad sube más alto. Entonces llega muy alto en la atmósfera, se congela y baja, pero el aire caliente lo vuelve a empujar y los granizos se forman porque están subiendo y bajando y un granizito chiquito se cubre de otra capa de granizo y de otra y de otra. Y así crecen los granizos. Si un día te toca ver un granizo y lo partes, vas a ver que son capitas de agua. Okay. Ajá. Y entonces van a ser más grandes, más destructivos. Así es que, y además, pues hay cuestiones como los corales que se están muriendo, en fin. Así es que sí, la preocupación de la ciencia es esta cuestión de calentamiento global. Ahora, ¿qué solución ofrece la ciencia? Pues la innovación. Es decir, objetos tipo un teléfono celular, que son pequeños, usan relativamente poca energía, pocos materiales y son multifuncionales. Sirven para muchas cosas. Ahora, ¿por qué hay celulares? Pues gracias a la ciencia básica, a las ciencias tipo astronomía. Si tienen cámaras tan poderosas, porque los astrónomos necesitaban tomar imágenes con muy poquita luz. Si tienen estas memorias inmensas, son porque los astrónomos tenían que almacenar cantidad enorme de datos. Si tienen posicionadores globales, es decir, el Waze que te dice dónde está, es porque Einstein se le ocurrió, bueno, y probó que si había una perturbación en el espacio-tiempo, se iban a producir unas ondas que iban a viajar por el universo, así como si echas una piedra en un charco, pues se producen unas ondas que avanzan. Y bueno, unos astrónomos dijeron, pues si chocan dos hoyos negros, se van a producir estas ondas y van a viajar por el espacio. Y pusimos satélites alrededor de la Tierra para ver si cuando llegaban las ondas se movían. Y falló el experimento, como muchas cosas en la ciencia, porque no eran suficientemente buenos los posicionadores globales. Pero gracias a ese experimento se mejoraron, y por eso ahora nosotros tenemos Waze. Uh-huh. Es decir, para que la humanidad sobreviva desde el punto de vista de los científicos, necesitamos más innovación. Y para que esto exista, hay que apoyar a la ciencia básica. Porque la ciencia básica produce tecnología y esta tecnología cuando se vincula con la industria se puede utilizar para cuestiones prácticas. Okay. Están hablando por teléfono, voy a decir que estoy... Adelante, por favor, adelante. Hello, I'm in an interview. Bueno, estoy en una entrevista. Ay, perdón, mil perdones. No se preocupe, doctora. Oye, yo me quedé muy preocupado con eso del granizo. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues ya está empezando en muchos lugares. Unos granizos del tamaño de una pelota de tenis. Imagínense nada más. Un poco más chiquitos todavía, pero pueden ser muy grandes, sí.
Y eso sí puede destruir a los cultivos, porque las plantas están habituadas a los granitos pequeñitos, pues sobreviven esto, pero cuando empiezan a ser muy grandes son piedra. Sí, claro. Pueden romper Son, vidrios. son proyectiles. Sí, sí, sí. Doctora, nos hacen una pregunta. Sí. Sara Gallegos, Buen Rostro, nos pregunta que cuáles son las opciones laborales después de estudiar física. Pues mira, si quieres tener garantía de trabajo, puedes estudiar física médica. Ahora hay muchos instrumentos médicos que requieren de conocimientos de física, porque utilizan radiación, campos electromagnéticos, en fin. Y es una de las disciplinas con mayor demanda que hay en México. Okay. Todas las partes aplicadas también son de alta demanda, porque México es el principal importador de robots del mundo. Ok. Y toda la industria pues va a necesitar cada vez más especialistas en cómputo, en inteligencia artificial, en todas las ingenierías, en matemáticas y por supuesto en física. Así es que cualquier disciplina de la física que esté vinculada estrechamente con la tecnología es de alta demanda. Ahora, depende de lo que te guste. Si tú lo que quieres es investigar y descubrir cómo es la naturaleza y saber qué es esto de las partículas subatómicas o pues todo este mundo maravilloso de la física, pues puedes ser investigadora. Y entonces, pues, estudiarías física y después un posgrado en la multitud de especialidades que hay. Hay física de materiales, de construir nuevos materiales extraordinarios, que son muy flexibles, que sirven para muchas cosas. En fin, ahí está la geofísica, el estudio de la Tierra, de los planetas, está la astronomía, por supuesto, en fin. Ya, cuando mires como la medicina, cuando estudias medicina y terminas la carrera, es como volver a empezar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a administrar un hospital? ¿Vas a ser cardiólogo, oftalmólogo o vas a cirujano? O vas a dedicarte a las epidemias y evitar que haya epidemias en el mundo? ¿O vas a hacer investigación? ¿Vas a ver cómo le hacemos para curar la diabetes? Así es que tienes que volver a escoger carrera. Igual con la física. Estudias la carrera, pero después pues, tienes tantas opciones. ¿Sí? Y además cada vez hay más multidisciplinas. Hay biofísica, física química, etcétera. Ok. Doctora, tenemos otra pregunta. Pregunta Diego Axel. Hoy en día, a su parecer, ¿cuál es la situación actual de la ciencia? ¿Los jóvenes se acercan o se alejan más a esas áreas? No tengo las estadísticas, no sé, pero sé que ya, de cuando yo estudié, ahora hay más estudiantes, pero no, son de baja demanda en México al menos esas carreras. Ok. Y otra pregunta más de Leticia Hernández. ¿Cuáles son sus aportaciones más importantes a la ciencia en el ámbito de la astronomía? Pues es una cosa muy bonita. Cuando surgió el universo hace 13.800 millones de años, solo había dos tipos de elementos químicos, el hidrógeno y el helio, nada más. Después de muchos millones de años, estos gases se aglomeraron y formaron estrellas. Las estrellas en los núcleos crean los nuevos elementos químicos. Por ejemplo, si fusionas 3 helios, produces carbono. Si fusionas 4 helios, produces oxígeno. Es decir, los elementos de la vida los producen las estrellas como el Sol, por ejemplo. Y al final de sus vidas arrojan esas materias al espacio y se producen más de estas sustancias. Los elementos más pesados los producen las estrellas, perdón. Salud. Porque estallan, entonces se fusionan los átomos y producen elementos más pesados que el hierro. Entonces, entre más generaciones estelares hay, se producen más sustancias como el oxígeno, por ejemplo.
Ahora, en las galaxias, que son estos conglomerados de 100,000 millones de estrellas, hay más estrellas en la parte de adentro que en las orillas. Entonces, mi contribución fue medir cuánto oxígeno había en el centro de una galaxia, y después más lejos y más lejos y más lejos y más lejos, hasta que en la orilla de la galaxia ya no hay oxígeno. Ya nada más hay gas con el que se formó la galaxia originalmente. Y este gas, esta cantidad de helio y de hidrógeno que está en las orillas de las galaxias, o sea, tú puedes hacer una gráfica de oxígeno contra helio y cada vez hay menos, hasta que está el helio con el que se formó la galaxia. Y ese es el helio que se hizo durante la gran explosión, durante el origen del universo. Así que cualquier modelo que quiera explicar cómo es el universo, tiene que explicar por qué hay esa cantidad de helio precisamente. Así que sí fue una contribución pues, muy importante para la cosmología. Wow, increíble, muchas gracias, y muy clara su explicación. Sí, la verdad es que bueno. Esa es la escuela de la astrofísica mexicana. No necesariamente yo trabajé con Mami Primber para esto, que es la gran figura. Guillermo Haro, que fue uno de los primeros astrónomos modernos, era abogado. Él quería ser astrónomo y fue a la Universidad de Harvard y de plano tocó la puerta del observatorio y dijo, yo quiero ser astrónomo. Y pues les pareció maravilloso que este chico mexicano llegara así. Y entonces Guillermo nos enseñó a los astrónomos mexicanos a escoger un problema importante que pudiéramos resolver con nuestros instrumentos, de manera sencilla. Y yo creo que esta escuela de astrofísica mexicana ha dado magníficos resultados. Y todo el tiempo hay generaciones de chicos nuevos que están haciendo ciencia extraordinaria. Muy bien, qué bueno, doctora. Permítame hacerle otra pregunta del público. Mario Jiménez pregunta, en México, ¿qué también vive un científico? Históricamente existía una fuga de cerebro debido a que el científico no era bien remunerado. ¿Esa condición se mantiene? Pues ha fluctuado, efectivamente. Al principio pues, eran tan poquitos científicos que pues, no había problema. Después empezaron a aumentar el número de científicos, pero los salarios eran muy bajos. Y efectivamente, bueno, y qué bueno que tenemos cerebros que exportar, yo no lo veo tan mal. Y hay fuga de cerebros en México en todas las... Qué bueno, hay chicos muy talentosos. Pero bajaron mucho los salarios y se inventó el Sistema Nacional de Investigadores para darles un sobresueldo a los investigadores. Ahorita, bueno, con la situación actual del país, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero, en principio, los investigadores ahora, como la situación actual, tenemos salarios suficientes para tener una vida como vivo en un departamento. Ok. Perdón, doctor, otra pregunta. La verdad es que el público está muy activo. Esta pregunta nos la hicieron desde antes y dice así: imaginemos que estamos explorando un planeta nuevo y estamos en la búsqueda de vida. ¿Cómo podemos saber que existe o no vida? En la Tierra tenemos tardigrados y algunas especies marinas que podríamos imaginar que son objetos inanimados de primera instancia, pero con base científica logramos saber que dichas especies presentan vida. ¿Sería la misma metodología? Pues algunos organismos pienso que son anaeróbicos en el espacio. Esto lo pregunta Nancy Aline. Nancy, tienes toda la razón. Ahorita las pruebas que se van a hacer en Marte son para ver si hay oxígeno, pero efectivamente hay seres que no requieren de oxígeno para vivir, seres anaeróbicos. Pero lo que sí se puede detectar es la presencia de materia orgánica. No solo en Marte, sino hay 2 lunas, tanto de Júpiter como de Saturno, que están cubiertas de hielo, y debajo del hielo hay mar. Y en estos 2 mundos hay géiseres de agua, bueno, de vapor de agua, se evapora inmediatamente y tienen materia orgánica. Así es que se va a explorar estos mundos y hay una misión europea para ir a Europa, la luna de Júpiter, que tiene agua, para ver si ahí hay vida.
y sí sería vida extrema, se piensa, porque las condiciones son muy difíciles. Esto se llama extremófilos. Y las personas que buscan vida extraterrestre estudian los extremófilos. Por ejemplo, en el Pico de Orizaba, que es el bosque más alto del mundo, donde empieza la nieve, hay seres que viven, bueno, microorganismos que viven debajo del hielo, o en las cavernas de Chiapas, estas todas oscuras, pues hay seres anaeróbicos justamente que viven con compuestos azufrados, o en las profundidades submarinas, es decir, o en las pozas hidrotermales donde la temperatura del agua es casi 100 grados, ahí viven organismos. Así que este es el tipo de seres que se estudian en la Tierra para tratar de imaginar cómo serían en otros mundos. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta más. Pregunta Diegos del Universo. Dice, hola, disculpe, pero ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que ahora quieren estudiar las ciencias y a aquellos que quieren divulgar el conocimiento a las personas? Bueno, pues si quieren estudiar ciencia, ¿yo qué les puedo decir? Pues tener una vida extraordinaria, divertida, interesante, pues es fascinante el estudio científico. Sobre la divulgación, pues yo lo que trato de hacer cuando preparo algún ejercicio de divulgación es tratar de pensar en el otro, tratar de qué le interesará, qué le gustará y de adaptar lo que hago de acuerdo a sus necesidades. A distancia me cuesta mucho trabajo, pero a mí lo que más me gusta es dar conferencias, pero no es ir y hablar nada más, sino hacer demostraciones, experimentos, que sea divertido, involucrar al público, porque muchas personas sienten más la ciencia cuando la experimentan. Pero sí. Fíjese que vi una estudiando sobre usted, vi un comentario que decía que usted quería ser cirquera. La verdad es que me extrañó, dije, bueno, ¿cómo que quería ser cirquera, no? Y leyendo más, bueno, al final creo que lo que querían decir es que usted, a la hora de estar haciendo estas pláticas y presentaciones, involucra a las personas y las hace como que muy agradables, ¿no? Muy amenas, ¿no? Entonces creo que por ahí va el comentario, ¿no? Sí, a lo que más me acerca un circo es que cuando explico el fin de la orilla del universo me subo a alguna mesa y luego me brinco al vacío, ¿no? Una vez estaba yo en Veracruz, estaban inaugurando un teatro, ¿cuál cosa ha habido? Luciano Pavarotti a cantar ahí. Y a la hora que me subí en una mesa, se cayó la mesa. En fin. Doctora, bueno, dice Ara Zapatero que usted es una inspiración para las investigadoras que van iniciando. Pregunta Sara Gallegos que cuál sería el mejor camino para ser divulgadora de ciencia y para vivir de ello. Creo que esto ya medio lo había comentado. Sí, bueno, yo lo que siempre he querido cuando estos posgrados de divulgación se generan, nunca han nacido de mi gusto. Pero yo pienso que lo que tienes que hacer es saber una disciplina y aprender una manera de divulgar. Y la que te guste y después poco a poco vas avanzando en otras. Y hay muchas maneras de hacer divulgación. Se puede escribir, se puede dar conferencias, se puede hacer programas de tele, de radio, se pueden hacer museos de ciencia, se pueden hacer talleres, en fin. Es delicioso hacer divulgación de la ciencia por la diversidad. Y además a mayor diversidad, mayor éxito. Claro, por supuesto, ¿no? Doctora, hay algo que yo quería nada más preguntarle. Usted fue directora del Museo de la Luz, si es que no me equivoco. Sí. Bueno, quiero suponer que en esa etapa de su vida ha de haber sido súper interesante y muy bonito esa posición, porque justamente todo ese proceso de interacción con las personas y poder acercarlas a la ciencia, ¿no? Que las personas lo puedan descubrir, y sobre todo porque el Museo de la Luz es algo excepcional, ¿no? ¿Qué nos podría comentar, doctora? Bueno, sí, efectivamente, cuando fui directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM, pues fue la época más maravillosa, porque no solo tenía Museo de la Luz, sino Universum también.
Y bueno, y además yo era la primera vez que una divulgadora era directora y mis amigos estaban ahí, así es que les dije, hagan lo que quieran, porque fue el gran momento. Y tenía yo 2 colaboradores magníficos, o sea, Miguel Ángel Herrera, que murió, y Julieta Güeña, o sea, éramos el Dream Team, yo digo, de los divulgadores para hacer divulgación. Y sí, fue una época extraordinaria. Además, el director anterior a mí no se había gastado el presupuesto. Así que yo llegué con dinero y pude restaurar el Museo de la Luz. Es un edificio colonial, era parte del templo de San Pedro y San Pablo, tenía una grieta enorme en el techo, una torre se estaba ladeando, los murales interiores de Montenegro estaban lastimados, y yo tuve dinero para eso. Y claro, no se puede restaurar así con un maestro de obra, tuvo que involucrarse el INAH y el INBA, pero yo tuve recursos para pagar y para pagar esta restauración. Ya no está ahí el Museo de la Luz, ahora es el Museo de las Constituciones, porque ahí se firmó pues nuestra primera constitución, bueno, una de nuestras constituciones, y se movió a San Ildefonso. A San Ildefonso, exactamente, sí. Qué bien, doctora. Pues, doctora, le agradezco mucho. La verdad es que ha sido una plática bien amena. Le agradezco por este tiempo que se ha tomado para poder platicarnos y para poder colaborar e interactuar con nuestro público. No sé si hay algo más que quisiera usted comentar antes de despedirnos. Ay, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado, eres un ser muy agradable. Muchas gracias. Lo preparaste con mucho cuidado, fue realmente una distinción para mí estar contigo, con tu auditorio, y qué bueno que te interesa la ciencia, no sabes cómo me complace. Y espero que pronto toque una vacuna, que recuperes la libertad, que podamos dar un abrazo de adeveras. Claro, y también usted, porque ya no le pregunté, pero me imagino que en el proceso de estar en casa cuidándose, pues a usted sí le ha afectado y no ha podido estar saliendo, interactuando, que era uno de los aspectos más importantes, ¿no? de su función. Pues sí, no he podido salir, pero he viajado más que en toda mi vida. He estado en Europa, en Asia, en América, un montón de países. Ajá. Así es que, bueno, pues perdí, pero gané. Ok, doctora, pues le agradezco mucho, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctoras. Gracias, adiós. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @giranmx, en LinkedIn, Giran Consultores, en Instagram como Girando la Rueda. Puedes consultarnos en nuestra página web www.giran.mx.